Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el... Leo, acá con esta carta del Caballero de Bastos, se ve que para muchos de ustedes va a venir una propuesta económica, sea un puesto laboral o sea algún tipo de negocio o inversión que va a llegar de pronto. Esto es una buena propuesta que trae ganancias económicas bastante fuertes, pero es algo que no es estable, es algo que es temporal. Esto podría referirse a un empleo que ustedes tuvieran que salir fuera de su ciudad a hacer en otro estado, en otra ciudad, en otro país, pero que es temporal, que es por un tiempo determinado. También podría ser alguien que trajera algún tipo de propuesta laboral a tu ciudad, pero temporal. No es algo que sea estable. Si haces algún tipo de negocios o inversiones, pues aquí podríamos estar hablando de algo que estuvieras vendiendo o algún servicio que estuvieras prestando, pero de forma temporal. Si podrías, por supuesto, estar aprovechando ese dinero para invertirlo, para hacer algo que más adelante se volvería en algo más estable, más financieramente perdurable en el tiempo, porque esto es algo que llega a muy buena oportunidad con muchísimas ganancias, pero te repito, no es estable. Llega a muchísima velocidad porque este 8 de bastos, que es una de las cartas más rápidas del tarot, también el caballero de bastos es una carta bastante ágil, bastante rápida, pues me está hablando de que esto llega rápido, esto llega de forma intempestiva. Aquí vienen noticias, viene información sobre esto, por supuesto, y viene de forma rápida, mucha velocidad. Esto siempre trae buenas noticias. El 8 de bastos no es que solamente las cosas lleguen rápido, sino que son buenas noticias. Pero acá te veo con este 7 de bastos y esta carta me está indicando de que para lograr esto, para hacer esto, vas a tener que enfrentarte a un grupo de personas. Estas personas podrían ser tu competencia, personas que quieran ese mismo puesto de trabajo, personas que quieran ese tipo de negocios y pues vas a estar luchando en contra de ellos, o personas que simplemente de tu familia o de tu entorno que no estén de acuerdo quizás a que tú tengas este trabajo temporal porque quizás sea fuera de la ciudad, o precisamente por eso, por las características que tiene, porque es temporal. Y aquí se ve que tú vas a estar enfrentándote pues a las opiniones de esas otras personas, o si son personas que quieren tu mismo puesto de trabajo o el mismo negocio, pues de todas formas vas a estar enfrentándote a todas ellas. Tú estás en una posición ganadora, pero eso no quita que vas a tener enfrentamientos, que vas a tener que defender tus puntos de vista, que vas a tener que defender tu posición y lo que quieres conseguir. Aquí se ve que ustedes van a tener que lucharla bastante duro por mantener esto o por lograrlo si es una competencia a la que se estuviesen enfrentando. Vamos ahora a ver qué viene con la carta del juicio. Vamos a ver con la carta del juicio. Ese enfrentamiento, Leo, precisamente está dado porque si tú haces lo que otras personas quieren, no vas a estar consiguiendo específicamente lo que tú quieres obtener. La carta de los amantes explica precisamente que es posible que tengas que estar enfrentando algún tipo de decisión. O haces lo que tú quieres, lo que tú sabes que es correcto, lo que es bueno para ti e incluso para tu pareja, o simplemente haces lo que las personas creerían que es correcto. Si haces lo que tú quieres, pues sabes que hay personas que amas o personas que quieren que no van a estar de acuerdo con eso o que se van a sentir mal. Y entonces como que van a estar ustedes en una disyuntiva. ¿Hago lo que tengo que hacer o simplemente no lo hago para complacer a otras personas, para que esas otras personas se sientan bien? Y aquí les va a tocar pues tomar algún tipo de decisión. El 4 de oros me indica que parte de esa decisión podría también referirse a gastos de dinero. El 4 de oros me habla de que tú no quieres desprenderte de tus recursos económicos, que tú no quieres desprenderte de lo que has conseguido de manera económica, de manera financiera, no quieres desprenderte de tu dinero. Posiblemente aquí tengas que hacer algún tipo de inversión o simplemente quizás tengas que mudarte de vivienda o tengas que vender algo y realmente ustedes como que no quieren desapegarse de eso. Ustedes están muy apegados, muy aferrados al dinero o muy aferrados o muy apegados a su pareja, también podría referirse a esto, y realmente como que
van a tener que soltar las cosas para poder conseguir lo que quieren. Y aquí ustedes se van a ver literalmente en una encrucijada los próximos días, porque esto me habla de muchísimos apegos, y acá con la carta de los enamorados, pues apegos emocionales a los cuales van a tener que estar enfrentando. Es cierto que el 4 de oros me habla de estabilidad económica, y estando en una pareja, pues estabilidad económica en una pareja. Así que posiblemente esto también podría referirse a que esto podría estar muy ligado a la estabilidad económica tuya y de tu pareja, ¿ok? Y la carta del juicio pues me hace entender, me dice que acá esto que viene sí te va a dar un renacimiento a la vida de muchos de ustedes. Esto es como un nuevo comienzo, esto es como un nuevo empezar. Así que posiblemente esto económico que venga les haga como tener más estabilidad económica en la pareja y como un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Quizás económicamente ustedes no le estaban pasando bien, quizás tenían dificultades financieras, no podían quizás pagar sus biles, no pagar sus cuotas. Posiblemente uno de ustedes estuviese sin empleo actualmente, y esto que viene espectacularmente bien y los va a estar ayudando como pareja a consolidarse, porque muchas veces, señores, en la pareja sí hace falta amor, pero amor sin dinero o amor sin economía para pagar gastos, pues hace que las personas tengan discusiones, tengan conflictos y tengan algún tipo de problemas. Pero aquí viene un renacimiento tanto en el área económica como en el área amorosa para muchísimos de ustedes. Vamos a ver qué cartas me acompañan acá al caballero, wow, al caballero de copas. Acá con este caballero de copas, Leo, pues evidentemente les viene una propuesta, les viene algo que les va a estar gustando muchísimo, una propuesta de empleo, una propuesta de negocios, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el caballero de bastos. Aparte de que viene rápido y es algo inestable, pues esto está diciendo que es algo que te va a gustar hacer, pero que no tiene un plan sólido detrás, que para cumplirlo vas a tener que cumplir ciertas cosas, que no es como que viene y ya lo vas a poder estar haciendo. Eso que viene sólido detrás o que necesita cumplirse, viene con la carta del hierofante. Esto me está hablando que para que puedas obtener este empleo, hacer este negocio, vas a tener que cumplir con ciertas normas sociales, con ciertas regulaciones que te piden que cumplas. Acá, evidentemente, la carta del hierofante me está hablando de eso, me está hablando de que acá ustedes tienen que cumplir quizás con algunos permisos, algunas certificaciones o algún tipo de autorización del gobierno o de alguna institución para que esto lo puedas comenzar a hacer o puedas estar disculpen, o que puedan estar generando dinero de forma constante con este negocio o con esto que van a hacer, aunque sigue siendo temporal, ¿ok? Y el paje de copas pues me indica que esto que vas a estar haciendo es algo que te gusta mucho, es algo que ustedes van a amar hacer. Esto puede estar relacionado con algún hobby que ustedes tengan actualmente, así que podrían estar vendiendo algún producto de algún hobby que hagan o algún tipo de servicio, pero algo que a ustedes les gusta hacer, algo que ustedes harían incluso si no se lo pagaran. Lo que sí tienen que tener en cuenta de que tiene un aspecto, un carácter temporal, de que pueden reunir la mayor cantidad de dinero posible, pero por ejemplo, si esto es la venta de un producto y viene alguien, viene un grupo de clientes, viene un grupo de personas, porque es por temporada y te compraron X cantidad de cosas, o te dieron un puesto de trabajo en algo que te gusta, pero te contrataron por 3, por 4 meses. Esto está hablando, señores, de que no hagan compromisos, por ejemplo, de pagos, de comprarte algo que tengas que pagar, no sé, X cantidad de dinero basado en este dinero que te va a estar ingresando. ¿Por qué? Porque vas a estar generando un compromiso que vas a tener que pagar, y este dinero posiblemente no entre de forma constante, no entre de forma perenne durante muchísimo tiempo. Entonces, después podrías verte con una deuda o con pagos recurrentes que tienes que pagar porque son compromisos económicos en los que te vas a estar metiendo, y sin embargo el dinero no te va a continuar llegando de la misma forma que te llegaba. Entonces, ahí tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Vamos a ver un aspecto de la salud que tengan que prestarle atención. Recuerden, esto no es consulta médica. Ustedes deberían estar consultando un médico para que por supuesto les diga si tiene algún malestar o algo, o algún chequeo que quieran hacerse. Esto no es consulta médica, ¿ok?
Aquí salen los ratones. Aquí, señores, algo les está desgastando su salud poco a poco. Los ratones me hablan precisamente de eso, de pérdida de salud poco a poco. Puede ser que tengan algún tipo de hábito, si fuman, si toman alcohol, si hacen algo de esto, que les está deteriorando su salud paulatinamente. Chequéense con el médico y cuidado con esto, porque es algo que parece pequeño, pero te puede fastidiar si no lo atacan a tiempo, señores. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Los Ángeles para ustedes. Vamos para allá. Wow, guía divina. Te dicen, Leo, que tú recibes la guía divina y la protección del universo. Que confíes en el plan divino para tu vida. Que confíes en el plan que Dios, el universo, los ángeles o lo que sea que ustedes crean tiene para su vida. Así que, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, por supuesto, con esta carta de los ángeles, diciéndome: yo recibo la guía y la protección divina. Yo recibo la guía y la protección divina. Y nos vemos, Leo, en el próximo video. Hasta la próxima.